Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar la tertulia. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante que a lo mejor pasa desapercibido para muchos. La ley de leyes para toda la humanidad. Lo digo despacio para que quede claro. La ley suprema. Pero antes de comenzar, faltaría más, te presentamos a nuestros tertulianos que hoy casi se salen de la mesa, bueno, en realidad de la pantalla, porque lo estamos haciendo online, porque son algo más que de costumbre. Es para que no se cansen y quieran volver otro día, por eso no le damos mucho trabajo. A ver, no se os quejéis. Saludamos a Camilo Esperón, le toca por su veteranía, que ya es una poquita. Pero no es mayor, ¿eh? Bienvenido, Camilo. Buenas noches, bien hallado. Flor Sánchez, nuestra profe, está acostumbrada a enseñar a los menores que también escuchan o nos escuchan de vez en cuando. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Marta Piñeiro vive muy en directo los efectos de la crisis creciente dirigiendo la ONG Amenac. Bienvenida, Marta. Bienvenidos a todos, buenas noches. Carlos Rodríguez es uno de los redactores de las notas diarias, un comentario bíblico peculiar, pero comentario bíblico, de toda la Biblia, por cierto. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel. Un saludo a todos. Pedro Crenes es escritor en ascenso y al mismo tiempo él dice que es imprescindible para escribir. Lector todo el tiempo que puede y además atiende un empleo por si acaso para lo de todos los días. Y otras cosas, yo no sé cómo se arregla, porque también de vez en cuando lo tenemos en el cuarto de atrás. Bienvenido, Pedro, eres un prodigio, de verdad. Muchas gracias, gloria a Dios y gracias por la invitación. Con nuestra mesa ya completa, el cuarto de atrás comienza su andadura, como tiene que ser. En primer lugar, mezclaremos la primera pizca de adobo musical. Ya sabes que siempre mezclamos 3 y además suelen ser breves, porque trata de un asunto que de una manera u otra aparecerá en la tertulia. Hoy nuestras pizcas de adobo musical nos dejarán 3 muestras en total, de 3 periodos importantes de la música. Tendremos con nosotros del clasicismo a uno de los más importantes, a Haydn, del barroco a Händel, que algunos dicen que es el más, otros dicen que, bueno, el más es Bach, pero desde luego es uno de los grandes del barroco. Y del romanticismo tendremos con nosotros hoy a Héctor Berlioz. Vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Los autores irán en este orden que he mencionado antes.
El compositor austríaco Joseph Haydn, uno de los grandes del clasicismo, conocido como el padre de la sinfonía, compuso el oratorio La Creación, después de un tiempo en Inglaterra, influido por los oratorios de Händel que escuchó allí. Para el texto se combinan los dos primeros capítulos del Génesis, algunos salmos, fragmentos de algunos salmos y pasajes del Paraíso Perdido de Milton. El oratorio La Creación fue estrenado en Viena en marzo de 1799 y el coro canta en inglés, alabando a Dios, aunque originalmente era en alemán, alabando a Dios por ser el creador. Que todos los seres canten al Señor, dadle gracias por todas sus obras. La Real Orquesta Filarmónica de Londres y el coro del Festival de Brighton, dirigidos por Antal Dorati, interpretan el último coro del oratorio La Creación de Haydn. Escuchémosles. Dijimos hace un momento, después de escuchar este tema de Haydn, merece la pena escuchar este oratorio, pero despacito, porque es una belleza, de verdad.
Dijimos hace un momento que hoy hablaríamos de la ley de leyes para toda la humanidad. La ley suprema resumida en los 10 mandamientos y, atención, impresa en nuestra conciencia. E iniciamos el acercamiento al tema de la mano de una respuesta de Jesucristo a un experto en la ley de Dios. La escena se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, y versículos 34 al 40. Y leemos allí lo siguiente. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por descontado que les tapó la boca y no pudieron seguir adelante porque les chafó su intento de alguna manera de intentar revolcarle. La pregunta del experto en la ley se refiere al texto de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, del 1 al 17, y pide a Jesús, como hemos leído, que señale un mandamiento superior a los demás. Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primero y grande mandamiento. Y os suelto una primera pregunta y me gustaría que cada uno me diese una respuesta, pero en una breve frase, no en un parlamento de 2 minutos. Ya sé que no es más fácil, pero por eso os tengo a vosotros aquí, porque sois capaces de eso y demás. Entonces, la pregunta general es: ¿por qué ese es el primer y grande mandamiento? ¿Qué razones pueden encontrarse para eso en los 5 primeros mandamientos de Éxodo 20? Entonces, pues para comenzar, empezamos por un lado de nuestros tertulianos. Tengo a Carlos. Carlos, yo no sé por qué te pones ahí casi siempre, una razón que justifique el hecho de que Jesús dijo que este es el más importante de los mandamientos. Una cosa sola, una razón. Bueno, yo diría que es porque en el amor a Dios es donde el hombre encuentra su felicidad y por lo tanto es lo más importante, amar a Dios, que así el hombre será feliz. Y breve. Muy bien, gracias, Carlos. Gracias por esa brevedad. Entonces, seguimos adelante. Vamos a ver, Flor, que es la que tengo en esa misma línea. Vosotros no os veis así, pero yo sí os tengo así clasificados. Flor, una razón que aparece en los 5 primeros mandamientos y que justifique que ese es el mandamiento más importante. Muy bien. En los primeros versículos de Éxodo 20 se hace una énfasis o sale una frase bastante significativa que dice: yo soy Jehová tu Dios. Entonces, si yo soy Jehová tu Dios, parece que tiene sentido que el primer mandamiento sea: amarás al Señor, sobre Jehová tu Dios, sobre todas las cosas. Muy bien. Perdón. Marta, ¿tú qué razón dirías? Él es el que manda en todo, ¿no? Él dice: yo te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, si yo te saqué y estoy siempre a tu lado, tú tienes que amarme a mí primero, porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nadie me va a suplantar. Pedro. Porque en Dios está toda la misericordia. Entonces, fuera de Él no hay nada. Entonces, el primer mandamiento tiene que ser ese: amar al Dios que es fuente de toda misericordia. Camilo. Bueno, yo diría que porque en todas las cosas Él tiene la preeminencia, ya que es nuestro creador y nuestro salvador. Por tanto, las primeras leyes en el Decálogo tienen que ver con Dios, después con nuestro prójimo, en el Padre Nuestro. Incluso la iniciativa primero es con Dios
en el modelo que Dios nos enseñó, y después el prójimo también. Siempre es Dios el que tiene la preeminencia, incluso nuestro llamado para ser salvos, ¿no? Bueno, oye, gracias por vuestra concreción. Eso es algo que desde luego a mí me resulta dificilísimo y a vosotros pues os pasa algo parecido. Así que gracias, estáis a la altura. No tendrá nada que ver con bajar la nómina, ¿no? Ya que... No te vales. De todas maneras, yo os mencioné algo que creo, dice, ¿qué razones pueden encontrarse en los 5 primeros mandamientos de Éxodo 20? Y ahora Camilo nos ha soltado ya 2, que son importantes. En el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3, leemos: Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, también lo mencionó Marta antes, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que entiendo que la primerísima razón por la que Jesús dice que es el más importante es el hecho de que está hablando al pueblo de Israel. Y si queremos, y creo que es correcto, podemos también decir que está hablando al pueblo creyente. La primera razón es porque es su Salvador. Esa es la primera razón que aparece en el primer mandamiento. Así que, bueno, pues no habéis andado tan perdidos como parecía. Y no parece. Bueno, y entonces hay más cosas ahí. En esa respuesta del Señor hay más cosas, más razones por las cuales, y repiten los 5 primeros mandamientos. Podéis tener la Biblia delante, que lo encontráis más fácil. Es decir, desde los versículos, en este caso, desde el versículo 4 hasta el versículo 12, pues aparecen 3 razones más. Es que me ha parecido de verdad interesante e importante. En la misma ley están incluidas las principales razones por las cuales Dios demanda obediencia y demanda relación entregada a Él. Entonces hacemos otra rueda y empezamos al revés. Venga, así para no abusar un poco. Empezamos al revés. Empezamos por Camilo, que es el que está más cómodo de los 4, la verdad. Camilo está... En apariencia. Es apariencia. Pero estás a punto de saltar sobre la presa. Otra razón, así escueta. Hombre, pues sobre la primera parte del decálogo te estás refiriendo. Sí, hasta el 5.º mandamiento. Hasta el 5.º, que es en el versículo 12. Bueno, una parte del decálogo, ahora no tengo a mano lo del decálogo, pero bueno, está hablando que no tendrás a dioses ajenos delante mía. Eso ya lo hemos pasado. Ya lo hemos pasado. ¿Sí? Bueno, pues me pillas un poquillo en Orsaya ahí, que se... Bueno, te doy tiempo para agarrar en la chuleta y mirarla. Pedro, otra razón. Chuleta no, iremos a Éxodo 20. Muy bien. Otra razón importante, creo, aquí, y también Jesús lo dice en su ministerio entre nosotros, es que Dios es nuestro descanso, ¿no? Cuando le dice que guarden el día de reposo, ¿no? 6 días trabajarás y no harás ninguna obra, ¿no? Y descansarás de toda obra, ¿no? Entonces Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis, ¿qué cosa? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es nuestro descanso. Y hoy más que nunca, esto va a ser un tópico, ¿no? Pero hoy más que nunca necesitamos volver a Dios y descansar. Sin duda ninguna. Que ese sería el 4.º mandamiento. Pero ahí hay algo más en ese 4.º mandamiento. Algo más muy importante, muy importante. A ver, Marta, ¿tú tienes la chuleta delante también? Tengo la Biblia delante. Muy bien, así me gusta. Bueno, pues... Ya digo yo, tendré la Biblia. En el 4.º mandamiento hay algo muy importante. Versículos del 8 al 11. Del 8 al 11 fue un poco lo que dijo Pedro, ¿no? Pero yo creo que en el anterior, cuando dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Entonces creo que es la justicia de Dios, porque estamos delante de un Dios justo y un Dios que en algún momento
tomará cuenta de lo que nosotros hayamos hecho, porque nos está dando una ley y entonces Él nos está diciendo, yo no voy a saltarme la ley, así que, pero te doy una gracia que nos iba a dar más adelante para que tú puedas llevar adelante mi ley, porque si no, no serías capaz. Pero yo soy justo y no tengo vuestra justicia, pero la tengo. Y no voy a dar por justo al que no lo sea, no voy a dar por creyente al que no lo sea. Esa es otra grande de las razones que aparecen ahí en los 5 primeros mandamientos. Así que, en particular, aparte de que las otras también son ciertas, pero en particular de cosas muy fundamentales, hemos visto que Dios, el que reclama para él el primer lugar absolutamente, es el Salvador y también es el juez. Y esos son 2 extremos. Entramos en relación con él, salvos, pero al final del trayecto está la aplicación de la justicia de Dios, la comparecencia. Y esto es absolutamente... Y luego tiene la misericordia, ¿no? De la que nos había hablado también Pedro. Sí, señor. Que Él va a tener misericordia, ¿no? Que Él es un Dios que va a tener paciencia y misericordia con nosotros. Exactamente. Bueno, entonces, a ver, Flor, otra cuestión es que sencillamente cuando se trata esto, en los preceptos de la ley, además de ordenar, aparecen motivos que respaldan absolutamente que Dios exija obediencia. Lo respaldan absolutamente. Y una de las razones es que es el Salvador. Otra de las razones es que es el juez. Otra de las razones es que a pesar de nuestros fallos, Él extiende su misericordia, efectivamente, como mencionó Pedro y recordó Marta. Y hay más. Otra razón importante que aparece ahí, que yo no sé si le hemos mencionado, creo que no. Pero si no, aunque la repitamos, no pasa nada. En el 4º mandamiento hay un detalle importante que Pedro mencionó también, el reposo, que los que disfrutan explotando, eso del reposo no le gusta nada. Para ellos sí, claro, pero para los demás no. Pero hay otra cosa ahí muy importante. Si lo tenéis a la vista, pues seguimos el paseo. Carlos, te toca ya. Bueno, yo estaba pensando en que Dios dice que Él es celoso. Entonces, esto nos habla también de su amor por su pueblo, de un amor exclusivo. Y de hecho, todos estos apuntes que estamos dando aquí en la mesa, ¿no? Lo que están presentando es el carácter magnífico de Dios, el carácter soberano de Dios, el carácter santo, justo, misericordioso, amante de Dios. Por eso decía al principio, ¿no? que es lógico que Jesús señale este primer mandamiento en esa dirección de amar a Dios, porque es ahí en Él, que es tan precioso, tan perfecto, tan justo, misericordioso, que en Él el hombre va a encontrar su felicidad. Entonces, todo va encaminado hacia ese punto, basado en el carácter santo, magnífico de Dios. Muy bien. Bueno, vamos, digamos, cavando más en esta parte de la ley de leyes, de la Constitución para la humanidad. Ahora hay aún otra cosa que no ha salido, y esa cosa aparece en el 5º mandamiento. Y vamos a buscarla porque es importante. Es decir, el conjunto han salido algunas que yo no tenía aquí anotadas, sencillamente, porque, bueno, pues como nos pasa a los demás, tampoco tuve mucho tiempo disponible y fui más bien un poco apresurado y seleccioné unas cuantas de las que aparecen ahí, como es Salvador, juez. Y es verdad que en ese 4º, en ese 2º y 3º mandamiento aparece muy destacada la misericordia. Y ay de nosotros si no hubiera misericordia. Y también aparecen otras 2, la una en el 4º mandamiento. Y bueno, a ver. Yo creo también que hablando del descanso también revela que Dios es el creador, de que descansa de su creación. Entonces,
Cuando Dios reclama para sí esta atención es porque Él es el creador de todas las cosas, ¿no? E incluso hay una diferencia ahí, que estos gestos de Dios son muy interesantes. Él habla, no te harás imágenes de ningún Dios, como si los demás dioses fuesen algo. Entonces Él tiene incluso esa elegancia de decir, bueno, de los otros no te hagas ninguna imagen, no, ninguna de mí, pero el único Dios soy yo que lo creé todo. Por eso descanso y quiero que descanséis vosotros, ¿no? Entonces, es también muy elocuente eso, ¿no? Que el Dios se revela también como un Dios creador también en el Decálogo, directamente. Efectivamente. Y además dice, lo que tú, no sé si es por ahí, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? Sí, o sea, hay un día en el cual va a ser incluso mi día. Deja tu trabajo, deja tus labores, deja lo que tú tienes, porque primero que todo estoy yo, y no porque no hagas nada, sino para santificarlo, ¿no? Para que sepas que yo soy el que tiene la preeminencia en tu vida y que hay por lo menos un día en el que has de separar para mí. Yo soy el que te creó, soy el que te amó, y es que ese día será mío, ¿no? De hecho, es tan importante que al final tenemos un día de reposo. Y debemos usar para santificarlo. Y también enfoca el tema a que yo soy tu creador y fuiste creado para amarme. Fuiste creado para amarme. Fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, para mantener una relación con Dios, para amar a Dios. Debe ser nuestra prioridad. Vamos sacando cosas, es decir, que generalmente cuando nos acercamos al Decálogo, lo vemos sencillamente como una colección de 10 preceptos de aquí estoy yo quemando y se acabó la historia. Y venga, pum, pum, pum. Pero cuando empiezas a hurgar, sin hacer un acercamiento muy exhaustivo y detallado, pues cuando empiezas a hurgar, descubres que en esos mandamientos aparecen motivos de peso absoluto para que efectivamente tengamos una relación con Dios como Él quiere. Y hasta ahora ya hemos visto Salvador, juez o justicia absoluta, misericordioso y creador. Y son todos, a ver, el que nos hizo, ¿quién tiene más autoridad que el que nos hizo? Pero aún hay otra más que aparece en el 5º mandamiento. Hay otra más. Entonces, ya que hemos dejado a Carlos con la palabra en la boca, pues Carlos. Bueno, en el 5º mandamiento estás hablando de honrar a tu padre y a tu madre. Estoy hablando del 5º mandamiento. ¿Qué razón aparece ahí además? Está hablándole al pueblo de Israel que había salido de Egipto camino de su tierra. Bueno, vemos cómo él quiere bendecir a su pueblo, ¿no? Cuando andamos en sus mandamientos, sin duda vamos a ser bendecidos por Dios, vamos a ser dichosos. Fíjate cómo todo se circunscribe a lo mismo que vengo apuntando desde el primer momento. Y es a que Él busca nuestra felicidad. A veces pensamos que los mandamientos, que la ley de Dios es todo, pues como tú dices, una carga para el hombre, para fastidiar al hombre, todo ordenanzas, ¿verdad? Y perdemos de vista lo fundamental, y es la gracia de Dios. Hasta la ley de Dios está llena de gracia, de misericordia. Si no se entiende así, la ley pues se convierte en eso, lo que es en el mundo, una carga pesada, porque te limita cualquier tipo de transgresión que a lo mejor incluso tú consideras que debería ser lícita. Pero la ley de Dios no es así, es perfecta, es justa, es santa. Toda y cada una de ellas, cada norma, cada mandamiento del Señor trae beneficio para el hombre que lo anda, que sigue, que lo obedece. Y este 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Por lo tanto, hay otra promesa, otra bendición en guardar los mandamientos de Dios. Bueno, aparte de eso, supongo que todos habéis percibido que en ese mandamiento 5º aparece otra cuestión. Él es el Señor, Él es el que da la tierra. En el caso de Israel, el que les da la tierra que le había prometido. Y el creyente del siglo XXI, también si es creyente, Dios le ha prometido una nueva tierra. Estamos pasando del ecuador de nuestro programa, así que vamos a hacer un alto
para dar paso a la segunda pizca de adobo y así nos relajamos un poquito y volvemos de nuevo. El compositor alemán Georg Friedrich Händel, posteriormente nacionalizado inglés, él era contemporáneo de Bach, fue una de las figuras cumbre de la historia de la música, especialmente del barroco, y marcó toda una era en la música inglesa. Fue el primer compositor moderno que adaptó y enfocó su música para los gustos y necesidades del público en general, en vez de la nobleza o de los mecenas, que es con lo que hacían los grandes músicos, como fue, por ejemplo, el caso de Haydn. El oratorio Israel en Egipto, en el que predominan los temas para coro, se basa en los capítulos 7 al 15 del Éxodo y recuerda las plagas que Dios envió contra Faraón y la maravillosa salvación de Israel tras pasar el Mar Rojo, viendo destruirse el ejército de Faraón. Se estrenó en Londres en abril de 1739 y hoy es el segundo oratorio de Händel más famoso después del Mesías. De la segunda parte del oratorio Israel en Egipto escucharemos un tema para coro que canta en inglés el versículo 2 del capítulo 15 del Éxodo, que dice: «Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré». Interpretan el tema la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro de la Iglesia Catedral de Oxford, dirigidos por Simon Preston. Escuchémosles. Bien, después de escuchar al señor Händel en esta obra del Israel en Egipto, que por cierto, bueno, ya sabéis que lo que en realidad celebra Händel en este oratorio es la salvación de Israel, a la que encontramos en ese primer mandamiento. Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no puedes tener competencia porque yo soy tu Salvador. Yo soy el que te saqué de allí. Bueno, estamos entonces, después de este pequeño repaso, en el cual hemos encontrado cosas. Yo os confieso que yo nunca había hecho ese acercamiento, así que al sacar a relucir el tema, pues me lo encontré de cara y algunas cosas, como habéis visto, me las había dejado atrás. Pero creo que merece la pena hacer ese tipo de acercamiento al tema del decálogo, porque es indudable que vamos a encontrar cosas nuevas que no habíamos visto. Y es que la riqueza de la palabra de Dios es así. Es como cuando te pones a cavar en una veta y cuanto más cavas, más cosas nuevas encuentras. Pues más o menos así. Ahora, después de la respuesta, en la respuesta de Jesús, él dice, a continuación dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, yo quisiera que entrásemos en los dos aspectos, porque en primer lugar el Señor dice, el segundo es el segundo resumen de la ley, ya que el primero resume los 4 primeros mandamientos y el segundo los 6 siguientes. El primero lo que tiene que ver con Dios y el segundo lo que tiene que ver con el prójimo, aunque yo incluí el mandamiento que tiene que ver con la obediencia de los hijos, porque ahí hablan de la tierra que Dios ha prometido. Bueno, pero en todo caso el segundo es semejante, así que yo os hago otra ronda en cuanto a eso, porque la verdad yo no me había fijado en eso, no me había fijado, creo que nunca, a lo mejor me excedo. Entonces, ¿en qué es semejante ese segundo al primero? Pedro mismo, que te tengo ahí abajo a la derecha. Pues es semejante en importancia, ¿no? En cuanto resumen de la ley, es importante, ¿no? Así como el primero resume nuestra actitud hacia Dios, inmediatamente después Jesús resume nuestra actitud hacia el prójimo, que emana de la primera tabla, por decirlo así, de ese primer resumen, ¿no? Evidentemente, sin Dios no hay relación con los demás. Si no tenemos una buena relación con Dios, la relación con los semejantes se trunca. Y creo que una de las consecuencias precisamente de nuestro alejarnos de Dios, de no cumplir con esa primera tabla, con esa primera parte del decálogo, es precisamente esa, ¿no? Que tenemos una mala relación entre nosotros. Uh-huh. Camilo, que estás ahí, breve, por favor. Breve, si no me habéis dicho, no he dicho ni 2 palabras todavía en la noche. Y permitidme hacer un inciso. Creo que os habéis ido un poquito os habéis desviado los atributos de Dios y habéis dejado por alto un poquito la exégesis del texto, ¿no? Por ejemplo, cuando habéis hablado de respetar a tu padre y a tu madre, la exégesis dice para que sean largos los días de tu vida. Hay una promesa. Sí. Habéis pasado por alto eso, como habéis pasado la prohibición de la idolatría anteriormente, ¿no? Pero bueno, en sí, yo creo que vamos bien. Aparte de eso, vamos bien. De que queremos ensalzar las cosas de una manera que dejamos el texto un poquito mutilado, ¿no? Y yo pienso que un tirón de orejas es bueno, ¿eh? Exactamente, ya que me dejes hablar poco, déjame al menos hablar con palo, con el garrote. La idolatría no estoy de acuerdo que la pasamos, ¿eh? Que dijimos varias veces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, ni te harás imagen ni ninguna semejanza. Eso habría que sacarle militas. Pero no. Bueno, llamar a tu prójimo como a ti mismo, pues es. Vale, ya te lo esencial, explicaré ¿no? después, pero no. Ay, las de Marín. Ya lo ves. Ay, las de Marín. Sí me gustaría dejar por encima un pensamiento, ya que creo que se me va a acabar la noche con esto, que la importancia del decálogo, Moisés, es como decía Daniel Baluja al principio, es la ley suprema. Yo me estaba acordando de que cuando formé parte de los grupos gnósticos y estuve con masones, rosacruces,
etcétera, y gente de mal vivir, voy a añadir. Si algo se enseñaba siempre en todas las logias y en todas las índoles de las escuelas, es que el decálogo de Moisés estaba ahí y que no tenía rival. Incluso se atrevían a decir los rosacruces. Recuerdo en una clase que dimos en un hotel de Vigo en una ocasión, allá reunidos en lo que de aquella tenía que ser una logia, ya que estaban prohibidas por Franco, ¿no? Y decían que ese decálogo estaba muy bien entretejido por un hilo de oro, que era el amor, ¿no? Y yo pienso que eso es lo fundamental, ¿no? Y amar a Dios, amar al prójimo, es amor por excelencia. E incluso los enemigos de Dios, entre comillas, han tenido que reconocer que Dios es amor y que esta ley es insuperable, ¿no? Eso sí, me gustaría dejarlo muy patente. Y amar a tu prójimo como a ti mismo también significa eso, como a ti mismo. Si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, ¿cómo voy a amar a Dios? ¿Cómo voy a amar a mis semejantes, ¿no? Eso también es fundamental, dejarlo ahí, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, los del sexto en adelante, pues ahí nos está explicando también cómo pecamos, ¿no? Que eso es algo que también hay que dejarlo patente, ¿no? Bueno, yo hacía una pregunta de entrada y tú la has contestado, pero sin querer contestarla, que tú eres fino, ¿eh? A ver, Marta. No, soy gallego de pura cepa. Eso no cabe duda. Marta, ¿por qué dice Jesús que el segundo es semejante al primero? Porque yo creo que es semejante al primero. Vamos a ver, las cosas que nos está diciendo con respecto a los demás nos las recordó en un primer momento de Dios, ¿no? Porque dice, no matarás, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando matamos, nosotros sabemos perfectamente que muchas veces no vamos a esgrimir un arma, pero sí vamos a no dar aprecio, a despreciar a la persona. Con Dios, en la primera parte también dice, no tendrás dioses ajenos, no matarás, yo estoy delante, lo mismo, ¿no? Luego dice, no cometerás adulterio, no te vayas con otros dioses, no te vayas con otras personas. Entonces, un poco está haciendo una comparación en la segunda parte con los demás, con lo que nos dijo él en la primera parte, porque dice, no hurtarás, no le robes a los demás. En la primera parte me decía, no robes mi tiempo. Tienes un día para santificarlo, es mi tiempo, no robes a los demás. No hablarás contra tu prójimo, que nos dice que no diremos nada en contra de Dios, no tomaremos el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces yo creo que está haciendo una comparación hacia los demás exacta o de muchas de las cosas que él nos dijo que no hiciéramos con él porque era el Señor. Uh-huh. Y entonces está comparando una primera parte con una segunda parte en muchas de las cosas, pero relativa al prójimo. Flor, ¿a ti qué te parece? ¿Por qué dice Jesús es semejante? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Marta. Así me gusta, hombre. No, en ese sentido estoy totalmente con Marta. Pienso que son las dos caras de una moneda. La primera parte más fundamental es amar al Señor sobre todas las cosas, y con tu mente y con todo lo que tú eres como ser humano. Y la segunda parte no tiene el mismo nivel, por eso es semejante, no es igual, porque no se puede cumplir si no tienes la primera cubierta. Primero amarás al Señor tu Dios y luego serás capaz de cumplir todas las cosas que quieres para ti mismo con tus semejantes, pero si tienes a Dios. Si no tienes a Dios, es imposible cumplir el decálogo. Carlos, tú como te toca el último, hagamos a ver si ahora hacer el resumen hacemos el resumen de todo, ¿no? De la importancia que tiene el paralelismo. Camilo nos dio un tirón de orejas. Déjame. Bueno, a Camilo es que no escucha, porque ya hemos hablado de la promesa también, lo hemos mencionado. La promesa, pero es que está medio dormido. Serán los años, será que está tumbado en el sofá y a veces se pierde la mitad de la conversación. Mira, pero que yo creo que los oyentes, podemos rebobinar, ¿eh? Los oyentes habrán tomado buena nota de todo. Bueno, déjeme añadir una cosa más de esta semejanza, ¿no? Y es que el segundo mandamiento es una evidencia visible del primero. ¿Vale? O sea, nosotros podemos decir que mucho que amamos a Dios, amén, es bueno, pero
el segundo, o sea, es fundamental y es semejante al primero en esa relación de amor, ¿no? Pero es que en el segundo se manifiesta claramente, ¿no? Si amamos a Dios o no. Entonces están muy, muy unidos, no se pueden separar y por eso los une Jesús. A él le preguntan cuál es el primer mandamiento y sabemos que los judíos siempre estaban discutiendo de aquellos 613 mandamientos que ellos veían en el Pentateuco, ¿no? Y no solo estos 10, siempre estaban discutiendo y entonces querían pillar a Jesús, como tú decías al principio, ¿no? En un traspiés, a ver hacia dónde se inclina y como habrán otros rabinos que habrán hablado y dicho cosas diferentes, pues ya lo vamos a Jesús a dejar a un ladito, lo vamos a despreciar un poco porque no sabe de lo que está hablando, pero no fue así. Jesús los cortó, él les enseñó y les puso delante, como tú decías al principio, ¿no? La ley suprema resumida, que es la ley del amor a Dios y amor al prójimo. Y son semejantes, o sea, no podemos romperlos, separarlos de ninguna manera, ¿no? Hombre, ya sabéis que un tal Juan, que por lo visto era más joven que los otros, cuando llega la hora de escribir su primera carta, el apóstol Juan, lo dice tajantemente. O sea, él dice que si tú dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, tú estás fuera del carril. Bueno, pero aquí todavía queda alguna cosa y veo que os vais calentando y vais entrando al trapo con más fuerza. Digamos que lo último que dijiste tú, Carlos, es un poco la respuesta exegética, señor Camilo, porque el mandamiento primero que el Señor menciona, esa mención que él hace del más importante, empieza por amarás. Y la que hace del segundo, por amarás empieza. O sea que la relación es siempre, bueno, ya lo habéis dicho más de uno y más de una vez. Ahora, yo os hago otra pregunta. Y esa pregunta hacemos una rueda a ver si nos da tiempo, que tenemos ya poco tiempo, pero a ver si nos da tiempo. ¿Por qué dice Jesús que esos dos mandamientos resumen todo el Antiguo Testamento? Porque dice toda la ley y los profetas. Eso viene a decir todo el Antiguo Testamento. Entonces ahora empezamos por el otro lado. Así que, señor Carlos, ¿tú qué contestarías a eso de forma breve? Porque como somos 6, pues tenemos que aprovecharlo. Pues, si tomamos y empezáramos a leer desde Génesis capítulo 1 hasta final de Malaquías, o sea, todos los libros del Antiguo Testamento y haciendo especial referencia, como dice Jesús, al Pentateuco, la ley y a los profetas, a todos los libros de los profetas, mayores y menores, nos damos cuenta como el amor a Dios y el amor al prójimo, o sea, la justicia a la cual siempre los profetas estaban llamando la atención al pueblo porque faltaban a la justicia los unos para con los otros y para con Dios, pues resume pues lo que es la ley, ¿no? Y lo que es el mandamiento, que es el amor. Es lo básico. Uh-huh. Muy bien. Flor, ¿abunda o amplía? No, simplemente decir que lo más importante, lo que manifiesta desde el principio de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y del que hacía mención Carlos, es el amor. Y entonces, dentro de los mandatos supremos, sobre lo que se hace énfasis es sobre esto. Uh-huh. Por eso es lo más importante. Yo creo que es lo más importante, el amor de Dios. Camilo. Yo pienso que lo resumen, no es un resumen tan pequeño porque es el salmo más grande de la Biblia, es el Salmo 119, es un monumento a la revelación divina, ¿no? Y es un monumento a la palabra de Dios. Y ahí lo que encuentra el salmista es felicidad porque encuentra amor en su palabra, ¿no? Y evidentemente en la ley. Por tanto, el amor lo es todo y Pablo también lo resume en Corintios capítulo 13, que da la esperanza, la fe y el amor. El mayor es el amor, ¿no? Y lo que toda la Biblia está entretejida de un amor muy grande, de un Dios muy grande hacia sus criaturas, que somos imperfectas, fallamos, y ahí está la cruz y ahí está el amor de Dios, ¿no? Yo pienso que eso lo resume todo. Uh-huh. Pero otra aportación que vaya enriqueciendo esta panoplia
de cosas valiosas e importantes. Pues sí, evidentemente es el amor y se resume todo eso en algo muy práctico, en algo que se aplica, en algo que se sustancia en la vida cotidiana. Ahora, yo creo que también es importante introducir la idea de que no es cualquier amor, no es que yo estoy por amor haciendo buenas obras y eso es suficiente, no, que el ser humano es capaz de bondades grandísimas, pero la primera tabla, la primera ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas, no la cumple. Simplemente yo soy bueno o hago las cosas bien, amo a la gente porque soy muy altruista, pero hay que tener en cuenta eso, que para los oyentes, que no se trata de amor por amor y ya está, ¿no? Que es el amor que emana de Dios, el que podemos prodigar al prójimo, ¿no? Y ese es el verdadero amor, ¿no? El que nos vincula a Dios. Marta, estás ahí pensativa, pero fuerte. Sí, Ahora tenías... sí, pero estaba pensando para aportar algo que ellos están diciendo, pues muy bien todos, ¿no? Pero yo estaba pensando cómo empieza. Dice que resume la ley y los profetas, ¿no? ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos al Dios creador en el primer mandamiento. Y al final del Antiguo Testamento estaba viendo Malaquías, cierra con la venida del Señor Jesús, ¿no? Y entonces estos mandamientos, desde la ley hasta los profetas, recogen todo. Empiezas con el Dios creador y terminas con un Dios que va a venir. Entonces este Dios pasó por la tierra, es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, pero que al final va a ser un juez y que al final nos da oportunidades y desde el primer momento Él crea, Dios es amor y va a cerrar viniéndonos a buscar, Dios vuelve a ser amor. Y entonces en este Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas, está resumiendo lo que nosotros podemos decidir hacia Dios, o amarlo o no amarlo. Él está diciendo, esta es mi ley, haced lo que queráis. Entonces yo quiero que sois mi pueblo y hagáis esto, pero es vuestra elección, es vuestra libertad. Yo os presento en el Antiguo Testamento desde el principio al fin, vale, pues aquí lo tenéis, esto es el principio y el fin, y vosotros tenéis que seguir esto. Entonces yo creo que ahí se recoge perfectamente lo que dice el Señor y que nos dice a todos, bueno, a los que nos están escuchando y a todos nosotros, que leamos la Biblia, que lo busquemos, que no vamos a encontrar otra cosa distinta, pero sí creo que se va a resumir. Yo creé y yo os voy a venir a buscar. ¿Por qué? Porque os quiero, porque tengo gracia y porque sois mis hijos. Yo os amé y espero que vosotros me améis a mí primero y améis a los demás exactamente igual que me amáis a mí. Yo dije algo al principio que a alguno le ha podido parecer algo atrevido, porque dije que Dios se había revelado a través de personas, eso no lo mencioné, por escrito. La ley, en los 10 mandamientos, ese decálogo, está por escrito, fue dado por escrito y, como dice la propia Escritura, por el dedo de Dios directamente. Bueno, pero además de eso yo afirmé que lo esencial de la ley está escrito en nuestra conciencia, es decir, la conciencia de Dios como el Supremo y de Dios como el juez. Eso está inscrito en nuestra conciencia y a la vez está inscrito que nuestro comportamiento va a tener una evaluación y nuestro comportamiento es sobre todo con el prójimo y con la tierra que Él creó. Así que creo que ese es un tema que debiera de estar, digamos que claro, en casi todo el mundo, aunque los detalles habrá que buscarlos en el libro y hacer, como decía Camilo, una exégesis, aunque no sea de mucha altura, pero sí sencilla. Total, llegamos al final de nuestro tiempo porque yo estoy viendo el cronómetro y el tío corre. Yo aquí veo correr las décimas y centésimas y vengo a una velocidad que eso ya no puedo mirar mucho tiempo, que se me marean los ojos. Pues llegamos al final de nuestro tiempo, del cuarto de atrás. Yo pensé que íbamos a quedarnos a la mitad, a falta de 2 pasos importantes: despedir a nuestros tertulianos y ofrecerte un tema espectacular con la tercera pizca de adobo musical. Este cuarto de atrás ha sido honrado con vuestra presencia.
Y hoy a mí me ha encantado. Llega la hora de cerrar, a pesar de todo, porque si no cerramos no podemos empezar otro día. Muchas gracias por vuestra excelente colaboración. Camilo, Flor, Marta, Carlos y Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudar en la presentación del importante tema de hoy. Esperamos, pues claro que sí, volver a escucharos y nuestros escuchantes seguro que también. Y vamos ya con la tercera pizca de adobo musical que faltaba. Héctor Berlioz fue un compositor francés y figura destacada del romanticismo. Su obra más conocida es la Sinfonía Fantástica, que estrenó en 1830. 7 años más tarde estrenó su Requiem en París, movilizando una gran cantidad de músicos. Además de la orquesta, había 4 grupos de cornetas, trompas, trompetas, trombones y tubas en cada uno de los grupos, separados de la orquesta en las 4 esquinas del local, y un coro enorme. O sea que imaginad lo que sería escuchar eso. Porque Berlioz quería producir un gran impacto emocional. Imaginemos cómo sonaría, especialmente al interpretar el tema que escucharemos y que no es la primera vez que vamos a escucharlo. El coro canta en latín lo siguiente: grande será el temor cuando aparezca el justo juez a pedir cuentas de lo que hemos hecho. La terrible trompeta sonará para llamarles ante el trono. Interpretan este tema de Héctor Berlioz en su Requiem la orquesta y coro de la Sinfónica de Londres, dirigidos por Colin Davis. Escuchemos como final del cuarto de atrás. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.